Nunca imaginé que la boda de mi exesposa se convertiría en el escenario de mi redención final. Cuando su nuevo marido me humilló delante de todos, tomé una decisión que les congeló la sonrisa y les costó 500 millones de euros. Pero eso fue solo el principio de mi dulce venganza. Nunca imaginé que acabaría siendo la nota discordante en la boda de mi exesposa, y mucho menos que me sentiría en paz al hacerlo. Me llamo Daniel Morales, tengo 52 años y soy compositor de música para cine. No de esas superproducciones llenas de efectos que llenan las salas, sino de películas que rara vez llegan a los cines comerciales, pero que, cuando lo hacen, dejan huella. Durante muchos años viví a la sombra del éxito convencional. Mi nombre no aparecía en portadas ni generaba contratos millonarios. En cambio, vivía entre partituras, estudios pequeños y producciones que apenas podían pagarme. Pero la pasión nunca me faltó. Mi exesposa, Sofía, tenía una visión muy distinta del mundo. Ejecutiva financiera, ambiciosa, siempre un paso adelante. Nos conocimos en una gala benéfica cuando yo todavía daba clases particulares para sobrevivir. Ella ya estaba escalando posiciones dentro del mundo corporativo. Aún así, nos enamoramos. No por lo que teníamos, sino por lo que creíamos que podíamos construir juntos. Durante más de una década compartimos vida, casa y una hija maravillosa, Emma. Pero la grieta entre nuestras prioridades se fue abriendo con el tiempo. Yo perseguía proyectos con sentido, aunque pagaran poco. Ella, en cambio, medía todo en términos de estabilidad, rentabilidad y proyecciones a 5 años. Su mundo era Excel, el mío era pentagramas. La ruptura llegó en 2008, justo cuando el mundo financiero se desmoronaba. Mientras bancos quebraban y ejecutivos se lanzaban desde torres de cristal, Sofía decidió que ya no podía seguir a mi lado. Necesito algo más estable, me dijo una tarde, sin levantar mucho la voz, como si estuviera revisando un informe. Esto ya no funciona, Daniel. Me quedé sin palabras. No porque no lo viera venir, sino porque aún así dolía. Habíamos tenido discusiones, claro, diferencias de enfoque, tensiones por el dinero, por el futuro, pero nunca imaginé que tomaría la decisión de irse tan fríamente. Fue como si nuestra historia se redujera a una línea en un balance negativo. No luché por detenerla, quizás porque en el fondo supe que la decisión ya estaba tomada. Me mudé a un pequeño piso en Lavapiés, vendí el coche, reduje mis gastos y me encerré en mi mundo. Emma, que entonces tenía 9 años, empezó a dividir su tiempo entre nosotros. Con el tiempo, prefería estar en mi casa, donde sonaban melodías y no relojes. Sofía, por su parte, ascendió rápidamente. En menos de 5 años era directora financiera de uno de los bancos más poderosos de España, portada de revistas económicas, invitada a foros internacionales. Su vida parecía perfecta desde fuera. Yo seguía componiendo, sin hacer ruido, hasta que llegó ese proyecto. Una película independiente sobre un trompetista de jazz en los años 60. Un director nuevo, sin respaldo de grandes estudios, pero con una historia que me tocó el alma. Me sumergí en ella. No dormí durante semanas. Cada nota que escribía era una forma de sanar, de reconstruirme. La película ganó reconocimiento inesperado, y mi música aún más. Gané un Goya, luego un Oscar. A partir de ahí, todo cambió. Productoras importantes comenzaron a buscarme. Firmé contratos con estudios internacionales. Fundé mi propia empresa. Invertí con cabeza. El músico que dormía en un sofá se convirtió en empresario. Pero lo más curioso de todo no fue la fama ni el dinero. Fue darme cuenta de que, incluso con todo eso, Sofía seguía mirándome igual, como si yo siguiera siendo aquel que no supo madurar a tiempo. Nunca reconoció mi éxito, ni siquiera cuando Emma le mostró orgullosa mi estatuilla. Un día, 7 años después de nuestra separación, llegó una invitación. La boda de Sofía con Lorenzo Grau, un inversor de renombre, aspirante a político, dueño de fondos y de palabras vacías. Según Emma, el tipo me miraba en los actos escolares, como si yo fuera un camarero que se había colado en la zona VIP. Podría haber tirado la invitación a la basura, pero no lo hice. No por nostalgia. Fue otra cosa. Algo parecido a la curiosidad, o tal vez un impulso que no supe reprimir. Ver sus caras cuando supieran en qué me había convertido. Acepté.
Reservé una mesa, me puse el traje y me preparé para una noche inolvidable. El día de la boda llegó con una claridad insoportable. Madrid lucía como una postal de otoño, de esas que parecen fingidas. El evento era en la terraza privada de un hotel de lujo en la Gran Vía, uno de esos lugares donde solo se casan los que quieren que todos sepan cuánto dinero tienen. Todo gritaba ostentación. Al salir del ascensor, la primera en encontrarme fue Emma. A sus 19 años tenía la misma determinación de su madre, pero con una sensibilidad que nunca se le contagió. «Papá, ¿de verdad viniste?», me dijo, con una mezcla de sorpresa y orgullo. «No me lo perdería por nada», respondí, aunque en el fondo aún me preguntaba si estar allí era una buena idea. Vi a Lorenzo desde lejos, alto, peinado con precisión milimétrica, rodeado de gente importante. Hablaba con esa seguridad que solo tienen los que nunca han tenido que justificar sus privilegios. Emma me confirmó que no lo soportaba. Todo lo compra, todo lo negocia. Hasta intenta comprarme con prácticas en despachos de abogados que ni me interesan, dijo bajando la voz. No la culpaba. Sabía lo que era sentirse una pieza más en el juego de alguien. En medio del salón vi a alguien que no esperaba. Javier, el hermano de Sofía, siempre fue el único de su familia que me trató como persona, no como un experimento fracasado. Se acercó con una sonrisa sincera. «Dani, estás irreconocible». «En el buen sentido», me dijo. Le agradecí. Él sabía bien lo que había costado cada logro. Entonces ocurrió el primer momento incómodo. Sofía y Lorenzo se acercaron. Ella mantenía su típica sonrisa ensayada, pero en sus ojos había sorpresa. No esperaba verme, o al menos no así. Confiado, tranquilo. Lorenzo extendió la mano. «Tú debes ser Daniel, el ex músico», dijo con ese tono que usan los políticos cuando quieren parecer simpáticos y solo consiguen ser condescendientes. Sofía intentó suavizar la situación. «Daniel compone para cine», dijo, sin mencionar premios ni contratos. Lorenzo sonrió con fingida curiosidad. «¿Alguna película conocida?», preguntó, como si hablara con un camarero actor. Emma lo interrumpió sin titubeos. «Mi padre ganó un Oscar por Medianoche en Nueva Orleans y acaba de firmar con una productora de Hollywood. ¿Te suena Paramount?». El gesto de Lorenzo se congeló durante medio segundo. No dijo nada. Sofía desvió la mirada. Yo solo sonreí. Durante la ceremonia me sentaron en una mesa apartada, lejos del centro, pero no me importó. Desde ahí podía ver cómo todo funcionaba como una empresa más de Sofía. Cronometrado, impecable, pero sin alma. La boda fue rápida. Votos estándar, risas enlatadas. Parecía un evento diseñado para LinkedIn, no para el corazón. Cuando terminaron, la gente comenzó a moverse hacia la zona del cóctel. Yo me quedé unos minutos observando cómo Sofía se mezclaba entre ministros, CEOs y viejos conocidos que solo aparecían en eventos estratégicos. Entonces vi algo que cambió el ritmo de la noche. Emma discutiendo con Lorenzo cerca de la mesa de regalos. No levantaban la voz, pero la tensión era evidente. Me acerqué. «¿Todo bien?», pregunté con calma, colocando una mano en el hombro de mi hija. Lorenzo se giró con fastidio. «Nada grave, solo una diferencia de opinión familiar», dijo, restándole importancia. Emma no se contuvo. «Me dijo que trabajar contigo sería una pérdida de tiempo. Que no tengo futuro en el arte», soltó. Lorenzo apretó la mandíbula. «Solo quiero que tenga oportunidades reales. No que desperdicie su talento en un estudio con olor a incienso», añadió. Ahí fue cuando decidí intervenir. «Emma tomará sus propias decisiones. No necesita tu aprobación, ni la mía. Solo necesita libertad». Mi tono era firme pero controlado. Lorenzo sonrió sarcástico. «Es fácil hablar de libertad cuando uno no tiene responsabilidades reales». Me reí. «Tú mides el éxito en cifras, yo en impacto. Tú coleccionas inversiones. Yo creo emociones. Y si no lo entiendes, es porque no puedes comprarlo con tu tarjeta». Sofía apareció justo entonces, interrumpiendo la conversación. Notó el ambiente y trató de disimular. «Daniel, ¿podemos hablar un momento en privado?». Asentí. Caminamos hasta un rincón más apartado. «Mira, no quería que esto se volviera incómodo. Solo sé discreto. Es un día importante para mí», dijo. «No te preocupes», le respondí.
No vine a arruinar nada. Vine a ver cómo terminaba la historia que tú escribiste. Y para tu tranquilidad, no traje ninguna sorpresa. Mentí, porque en mi cabeza ya había tomado una decisión. Y sabía que cuando se ejecutara, no habría forma de disimular lo que iba a pasar. Esa noche, el pasado y el presente se enfrentaban en silencio. Y lo mejor estaba por llegar. La recepción comenzó al atardecer. Luces cálidas, música instrumental y discursos sin alma. Yo me mantenía en segundo plano, con una copa en la mano, observando cómo todos interpretaban su papel en aquel teatro del poder. En ese ambiente tan perfectamente montado, cada gesto parecía más falso que el anterior. Jason, el hermano de Sofía, se me acercó con un gesto cómplice. ¿Ya viste cómo te miran? Algunos no saben si eres el exmarido o el productor famoso que podría financiar sus películas. Bromeó. Reí. Sabía que mi presencia generaba confusión. Y me convenía. Pasadas las 9, me acerqué a la mesa de regalos. Había allí una pequeña caja fuerte portátil con el logo del banco donde Sofía era directora financiera. Un símbolo claro de patrocinio. Me reí por dentro. No sabían que estaban a punto de firmar su ruina. A un lado, Emma conversaba con una amiga y me lanzó una mirada que entendí al instante. Quería saber si ya lo había hecho. Asentí apenas con la cabeza. Ella sonrió con un orgullo que me llenó de paz. En ese momento, comprendí que ya no estaba solo en esto. Caminé con decisión hasta un rincón tranquilo del salón y saqué el móvil. Llamé a mi equipo de inversiones. Todo estaba listo. Bastaba una orden. Lo hice. En cuestión de minutos, mi holding comenzaría a retirar activos por más de 500 millones de euros del Banco de Sofía. Cuentas, fondos, sociedades. Todo. No era venganza por despecho. Era justicia simbólica. Una respuesta silenciosa a años de desprecio, subestimación y orgullo malentendido. No necesitaba gritar ni exponerla públicamente. El efecto sería inmediato y visible. Regresé a mi sitio. Mientras sonaban las primeras notas del vals, noté cómo Lorenzo se acercaba, visiblemente incómodo. Su tono esta vez era más tenso. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, fingiendo cortesía. Lo seguí hasta una zona menos concurrida. Allí, sin rodeos, disparó. ¿Qué estás tramando? ¿Perdón? No te hagas. Desde que llegaste, todos hablan de ti. Sofía está inquieta. Y Emma, más cercana a ti que nunca. ¿Viniste a sabotear este día? Viniste tú solo, le respondí. Yo solo estoy siendo quien siempre he sido. Lo demás se construye solo. Lorenzo se cruzó de brazos. Recibí una llamada hace unos minutos. Alguien del banco. Dicen que una gran cuenta está siendo retirada. Y mencionaron tu nombre. ¿Es cierto? Deberías hablar con tu esposa, dije sin inmutarme. Parece que no te cuenta todo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me señaló, furioso. Esto es un ataque, un golpe bajo. No, Lorenzo, es solo una decisión de negocios. Lo que hago con mi dinero no es asunto tuyo. O bueno, ahora sí lo es, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, se acercó Sofía. Venía con el móvil en la mano, blanca como el papel. Daniel, ¿qué hiciste? La miré con serenidad. Solo retiré mi confianza de tu banco. Hace tiempo me quitaste algo mucho más valioso. Lo mío no es venganza, es coherencia. Ella bajó la voz, nerviosa. ¿Tienes idea del daño que acabas de provocar? ¿Tienes idea del daño que provocaste hace años cuando me trataste como si mi vida no tuviera valor? Hoy simplemente cierro un ciclo. Nada más. Sofía miró a su alrededor. Ya se notaba el murmullo entre los invitados. Algunos revisaban sus móviles, otros hablaban con asistentes que llegaban con cara de alarma. Algo estaba pasando, y todos lo sabían. Emma llegó corriendo, sin entender del todo. «Mamá, ¿qué ocurre?». Sofía no respondió. Se giró y se alejó, seguida de Lorenzo, quien ya no intentaba disimular su enfado. Me quedé solo con Emma. «Papá, ¿lo hiciste?». «Sí, y no por mí, por ti, para que entiendas que uno nunca debe rendirse solo porque alguien dice que no vale la pena. Hoy les enseñé que hay cosas que no se compran ni se controlan, como la dignidad». Ella me abrazó sin decir nada. No hacía falta. Desde la terraza, la ciudad seguía iluminada. Pero dentro del salón,
todo se había apagado un poco. La boda perfecta acababa de mancharse con una dosis de realidad. Y lo mejor, sin gritar, sin escándalos, solo un acto de justicia silenciosa. La mañana siguiente fue más silenciosa de lo que esperaba. Me desperté tarde, sin apuro, sin esa sensación de ansiedad que solía acompañarme durante años. Revisé las noticias desde el móvil. Tal como intuía, la caída del banco donde Sofía trabajaba ocupaba titulares en los principales medios económicos. Se hablaba de retiro masivo e inesperado de capital y pérdida de confianza institucional. No mencionaban mi nombre, claro, pero yo sabía, y ella también. Recibí varios mensajes. Inversores, periodistas, conocidos que ahora sí recordaban que existo. Todos querían confirmar lo mismo, si yo estaba detrás de ese movimiento. No respondí. No era necesario. Ya había dicho lo que tenía que decir, sin pronunciar palabra. Emma me llamó al mediodía. Estaba tranquila, aunque impactada por la dimensión del escándalo. Me pidió que nos viéramos, así que almorzamos juntos en una cafetería discreta. Me contó que Sofía no había ido a trabajar, que Lorenzo estaba furioso, que incluso algunos accionistas pedían explicaciones. ¿Te das cuenta de lo que armaste?, me dijo entre seria y asombrada. Le respondí que sí, y que no me arrepentía. No fue por venganza, le dije. Fue para demostrar que uno puede recuperar su poder sin perderse en el odio. Emma entendió. No justificó todo, pero comprendió el fondo. Ese momento me bastó. Días después, Sofía me llamó. Su tono era muy distinto. Ya no había distancia profesional ni superioridad, solo cansancio y una frustración mal contenida. Me pidió encontrarnos. Accedí. Nos vimos en un restaurante vacío. Fue directo al grano. Perdí el puesto. La junta no toleró lo ocurrido. Me lo esperaba, pero duele igual. Lo lamento, respondí y lo decía en serio. Nunca quise arruinarte. Solo cerré cuentas pendientes. Sofía bajó la mirada. Luego me miró, y por primera vez en años no vi arrogancia en su expresión. Solo una mujer enfrentada a las consecuencias de sus decisiones. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Que cuando leí tu nombre en los titulares, supe que algo dentro de mí se alegraba. Como si, en el fondo, necesitara que me probaras que no estaba tan equivocada al enamorarme de ti. La confesión me sorprendió. No respondí de inmediato. No buscaba reconciliación ni perdón, pero tampoco había odio. La vida, simplemente, nos había llevado por caminos distintos. Uno que ella eligió, y otro que yo me vi obligado a construir desde abajo. A veces perder es la única manera de entender lo que se tuvo, le dije finalmente. Nos despedimos sin promesas ni reproches, solo con la sensación tácita de que, por fin, habíamos terminado la conversación que quedó pendiente hace más de una década. A partir de entonces, mi nombre volvió a los medios. Algunos lo usaban como símbolo de resiliencia, otros como ejemplo de venganza elegante. A mí me daba igual. Nunca busqué la atención, y ahora menos que nunca. Lo único que me importaba era que Emma había decidido unirse a mi estudio como asistente. No porque necesitara mi ayuda, sino porque quería aprender. Y por primera vez, trabajaríamos juntos. Lorenzo, por su parte, enfrentó una investigación sobre posibles conflictos de interés. Su imagen pública comenzó a deteriorarse. Lo último que supe fue que canceló su campaña política. Nadie quiere votar por alguien vinculado a una debacle financiera. En cuanto a Sofía, su caída fue rápida pero silenciosa. Perdió su reputación, algunos amigos de conveniencia y el equilibrio que tanto había defendido. Pero también ganó algo, una nueva versión de sí misma, menos orgullosa, más consciente. O al menos eso quise creer. No hubo denuncias, ni escándalos, ni demandas. Todo se resolvió como comenzó, con decisiones personales. Yo retiré mi dinero. Ella perdió su puesto. Cada uno vivió el efecto de sus propias elecciones. Pero la consecuencia más importante no fue económica, ni pública. Fue personal. El fin de esa historia me liberó. No solo de Sofía, sino de la necesidad de probarle a alguien que valía la pena. Ya no cargaba con la sombra del fracaso, porque nunca fracasé. Solo me demoré un poco más en encontrar mi camino. Y a veces, ese camino te lleva de regreso justo al lugar desde donde partiste, pero con otra voz, otra mirada y la certeza de que, esta vez,
no le debes explicaciones a nadie. Han pasado 6 meses desde aquella boda. 6 meses desde que una firma en mi móvil redibujó las prioridades de una familia que ya no era la mía. Desde entonces, mi vida cambió menos de lo que muchos creen. No compré nada nuevo. No salí en más entrevistas. No busqué más aplausos. Solo seguí componiendo. Vivo en el mismo ático, en el barrio de Salamanca. No porque me falten opciones, sino porque allí, entre pentagramas y silencio, encontré mi centro. Emma ahora trabaja conmigo, no como hija, sino como colaboradora. Aprendió rápido, aportó ideas nuevas, y con cada proyecto dejó claro que no necesitaba favores, solo espacio. Un día, mientras repasábamos unas partituras, me preguntó si todo lo que hice en la boda fue planeado. Le respondí la verdad. No, no hubo estrategia ni cálculo. Fue una reacción natural a años de desprecio. Fue, en cierto modo, mi forma de cerrar el duelo. La gente cree que la venganza es gritar, destruir, pero a veces simplemente se trata de poner a cada quien en su lugar sin levantar la voz. Emma entendió. No dijo nada, solo asintió. Sabía que mi victoria no estaba en el dinero que moví, sino en no haberme convertido en lo que otros esperaban. Un resentido, un derrotado, un hombre roto. Poco después, recibí una carta. Era de Sofía. No esperaba disculpas, y no las hubo. Solo una reflexión. Me decía que había aprendido más en los últimos meses que en toda su carrera, que perder su reputación y su puesto la obligó a mirarse sin excusas, que por fin comprendía lo que yo había defendido todos esos años, que no todo lo valioso se mide en cifras. Al final de la carta, me agradecía, no por el daño, sino por la sacudida. Decía que no sabía qué le deparaba el futuro, pero que ya no lo enfrentaría desde la arrogancia, sino desde la honestidad. No le respondí, no por orgullo, simplemente porque ya no era necesario. Habíamos cerrado el ciclo, no éramos enemigos. Éramos dos personas que tomaron decisiones distintas y vivieron sus consecuencias. Lorenzo, según supe, vendió algunas de sus participaciones y se retiró de la política. Su imagen se desgastó y sin Sofía como aliada visible, perdió fuerza. No lo volví a ver, ni falta hizo. Y así, sin escándalos posteriores ni grandes gestos finales, todo volvió a su sitio. Mi historia con Sofía terminó donde debía, en el pasado, sin gritos, sin reconciliaciones forzadas, solo con la certeza de que el tiempo, cuando se le permite, acomoda todo. Hoy sigo escribiendo música. He dejado de lado los contratos millonarios para enfocarme en proyectos pequeños, personales, historias que merecen ser contadas, historias como la mía, que no empiezan con grandes batallas, sino con silencios incómodos y decisiones difíciles. Y si algo aprendí en este camino, es esto. El éxito no consiste en ganar, consiste en no perderse a uno mismo en el proceso. Muchos me dijeron que mi historia era la venganza perfecta. Yo no lo veo así. No busqué revancha, busqué justicia. Y la justicia, cuando es real, no necesita escándalo ni sangre, solo verdad. Mi verdad fue esta: seguir creando, seguir creyendo y demostrar sin gritar que nunca fui el fracasado que algunos decidieron ver, que nunca dejé de valer, que el silencio también puede ser una respuesta y que a veces la vida te devuelve lo que diste con intereses. Emma y yo caminamos hacia el estudio cada mañana. Ella lleva su portátil, yo mi cuaderno de notas. Nos sentamos frente al piano y comenzamos, sin mirar atrás, porque la mejor forma de cerrar una historia es comenzar otra.